bueno, digo, siempre hay que decir algo. No, estaba, ahora que ocurrió la feria del libro, pues uno se asomó por ahí y se encontró con toda clase de cosas, algunas muy interesantes, otras muy corrientonas, ¿verdad? Sí hay ciertas librerías que venden cosas que igual las deberían vender en el mercado, pero en realidad fue una cosa fue algo bueno, pienso yo, por la cantidad de gente que estuvo y porque vi mucha gente metida de lleno en la observación, por lo menos, de buena literatura. La discusión de si leen mucho, leen poco, ya es interesante, perdonad la interrupción, es muy interesante que cuando empezaron con los libros esos, como el que tenías vos, ¿cómo se llama? En los internet, esas... electrónicos. Sí, decían que eso iba a afectar, y no lo afectó en lo más mínimo. Bueno, tiene su núcleo. Sí, claro, pero es que como el papel, no sé. Mire, ese es un debate. Yo lo duelo cuando los abro, no sé. Tal vez por ese es un debate que podría haber equivalido a que cuando se inventó la máquina de vapor, se dijera que ya nunca más la gente iba a remar. Pero eso es exagerado. Justamente esta mañana, ahí tempranito, cuando me puse a ver el email, me encontré con alguien que se quejaba de que en la feria del libro no había nada sobre el libro electrónico. Entonces, es como que ir a pedir... había que tener unas computadoras ahí puestas, eso es lo que había que tener. Para empezar, pero el alegato de la persona, que la hace de buena fe, desde luego. Sí, claro. Yo le tuve que contestar, bueno, yo leo en la red y leo en papel, pero no soy yihadista de ninguna de las dos, de los dos medios, ¿verdad? Sí. Porque yo pregunto, ¿cómo las arreglaríamos para que lean en las redes los que no tienen acceso a internet? Para empezar, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Luego hay un montón de factores que hacen que en ciertas circunstancias sea mejor leer en papel, ¿verdad? Yo me pregunto, cuando hago cola en el banco y estoy leyendo, si llevar una tableta, probablemente en aquellos lugares donde por razones de seguridad no permiten el teléfono, me van a decir que la apague. En cambio, nunca a nadie ha saltado un banco a punta de librazos, ¿verdad? Me han regalado, y le dicen que cierre un libro en la fila. Sí, sí. A mí me han regalado dos. Mi hijo me regaló uno, ya con un montón de libros, y no me acostumbré. Me decía, pero mire que hasta suena la hoja. Todo lo que quiera, pero no me acostumbré. No. Yo digo que es raro. No hay diferencia para mí si yo solo tengo el libro en la tableta, bueno, lo leo con toda comodidad. Eso no es problema. Lo que pienso es en eso, en las personas que no tienen acceso. Sí, claro. Y claro, ahí uno, en esto de la feria del libro, pues uno ve de todo. Vi una queja también que me parece un poco... vamos a ver, y descalificable, que fue que es la que dice que se vendieron más libros malos que libros buenos. ¿Y cómo se hace esa valoración? Yo no tengo un criterio para decir cuándo un libro no es se malo. Puede hacer esa valoración. No tengo la menor idea de cómo lo haría. Por supuesto, que libros sobre yoga yo no los leo, pero no tengo ninguna razón para decir que son malos. Y claro, veo a unas personas comprando libros bíblicos con mucho entusiasmo, pero también yo no podría decir que los que compran los budistas son malos por ser budistas. Eso nada. Hay, claro, un tipo de libro que, por cierto, alguien me lo definió en un conversatorio en que estuve ahí como libros gourmet, lo cual también es un poquillo pretencioso. Pero claro, hay editoriales extranjeras que tienen series en las cuales uno sabe que es difícil encontrarse un libro que no tenga algo interesante.
yo casi a ojos cerrados no podría irse con ellos. Como era Aguilar. ¿verdad? No, bueno, pero son las colecciones que hacen las Todo mismas lo de editoriales, Aguilar claro, era las bueno. colecciones, cuando las editoriales hacen cierto tipo de colecciones, Exacto. escogen, digamos, Sí, lo lo mejor mejorcito. o lo más granado que hay de ciertos temas o de ciertas temáticas. Hay una colección que, por ejemplo, que se llama Perdón, Aguilar desapareció, ¿verdad? Sí, creo. Sí, sí, ha sido subsumida por... Curioso. ¿no? No, yo no sé si se desapareció totalmente. Sí, yo no he vuelto Sí. a ver estas Tal vez cosas. no yo circulan tampoco, yo por estos lares, no Eso es circulan. otra cosa. Pero tenía unas hojas en papel cebolla impresionantes, Sí, sí, lindísimas eran- ediciones, eran muy buenas. finas, uy, una cosa Claro, finísima. claro. Yo todavía tengo algunos. Sí, sí. Está anagrama, pero ese metatema, la Lo que ha colección- cambiado es la forma de edición, incluso porque obliga a abaratar un poco costos. Me imagino que para las ediciones de Aguilar era muy caro. Me imagino, claro. Claro. Entonces tuvieron que cambiar, emigrar. No, y ir es a que otro eran, lado. esas de papel cebolla eran con cuero por fuera. Volviendo a esas cosas electrónicas, mi madre era una gran lectora, murió en el 2007, de 80 y pico de años, pero era una gran lectora. Ella de formación microbióloga, pero le gustaba leer novelas. Tuvo problemas de ojos, y entonces fue perdiendo la vista y su capacidad de lectura. Claro, Era terrible. Claro, eso. Ella estaba acostumbrada muy oficiosamente a leer 4, 5, 6 horas diarias, en eso se entretenía leyendo. Y me pedía a mí que yo le suministrara libros, y entonces yo le daba. Cuando ya empezó a tener problemas de la vista por una degeneración macular, entonces yo empecé a conseguirle libros, audiolibros. Audiolibros. que llaman. Audiolibros, que es libros que los leen y uno los puede oír, Sí, sí, que claro. se pueden oír en radio, uno los puede sentar a oír. Entonces, introduje a mi madre en eso, porque mamá no fue de computadoras, a pesar de que muere vieja en época de computadoras, nunca quiso una computadora para ella, ¿verdad? Y yo en algún momento le ofrecí la posibilidad de que se entretuviera en una y no quiso, al final de cuentas. Pero entonces se entretenía de esa forma. Pero con el audiolibro, entonces ella se entretenía igual, 4 o 5 horas oyendo sus libros. Más bien me costaba encontrar libros. Eso sí. Me costaba encontrar libros en audio, pero a veces me decía, es el libro tal, no me gustó el que lo lee. Bueno. El timbre de voz. Sí, sí. Algo le molestaba en el timbre. Entonces había que buscar a alguien que no fuera, porque ahí decía, el librillo decía quién leía y quién no leía. Entonces, Claro. había que buscar para rechazarle. Y parte de la disciplina de mi madre era muy interesante, porque a veces me decía, el libro que me prestaste no me gustó, pero lo terminé. Es decir, ella terminaba, no lo dejaba tirado. Y me hacía comentarios. Igual pasaba con los audios, es decir, le podían ser chillones los hablantes, pero los Bien. oía. Si eres estoica en eso. Sí, yo A no ver, sé, a yo no he ver. vuelto a ver, eso sí me llama la atención, los audiolibros en estanteros de librerías. Yo creo que algunos poetas, sí, ¿cómo se llama? Hay una serie de poesía que todavía, por ejemplo, que trae algunas... claro, por ejemplo, imagínate, de Neruda. Ujú. Bueno, con Neruda no hubo posibilidad de hacerle videos, Sí, sí, claro. pero sí, ahí con lecturas de él mismo. Y tenía una metal No, de voz feo. algunos Hablaba poetas son así, muy malos. Algunos que- poetas, son muy malos entre comillas para leer su propia poesía. Ah, no, por Y supuesto. son sí. aburridísimos. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Yo he oído algunos. Sí, sí. No voy a decir que Neruda, pero Pero ayuda a que haya buenos locutores. es Sí, decir, claro. Buenos elocutores, digamos. Sí, sí, claro. Eso es cierto. Ahora, todo eso es un debate en el cual mejor andar con mucho cuidado. Porque yo encuentro que alguien de mi edad, por ejemplo, puede aburrirse con la tableta y todo eso. No me ha ocurrido. Pero por otro lado, hay una cosa inefable ahí en el libro que esto de que yo lo lleve medio enrollado en el bolsillo y lo saque donde quiera, si hay conexión o no hay conexión, si se acabó la batería o no cuenta, ¿verdad? Eso ya es algo. Por supuesto, existe
la observación atinada, pero así como en forma de tina chiquitita, de los ecologistas que dicen que los árboles están pagando el pato. Bueno, los árboles que se usan para eso se siembran otros. Claro. Claro. Eso debería, el problema de la deforestación debería Además, los Digamos, los libros no se hacen con árboles de roble, digámoslo así. Exacto, exacto. Sí, la Ni de cocobolo. La teca uno no la coge para hacer libros. Donde dijiste los árboles, me acordé de Los árboles mueren de pie. Así. Pero ahora, ese famoso. Sí, famoso, sí. en esto de, bueno, en la feria del libro, como uno lo observa, yo me di cuenta de que hay un acierto cuando los libreros segregan bien los libros con algún criterio. ¿Qué quiero decir con esto? No es que estos libros no los tengo en la librería porque son para gente de tal o tal clase o chusma. Eso es una tontería que yo no toleraría. Pero sí que libros de cierta índole, por ejemplo técnica, se pongan en un área. Sí, sí, claro. Entonces, si yo quiero ver química orgánica o como decía, divulgación científica, me voy a... Lehmann tenía Bueno, como eso. estaban organizados un poco ahí en la feria, también los libros infantiles. Que me parece Sí. estaban en una sección. Exactamente. En secciones, había secciones donde había libros infantiles, en inglés, por cierto, había uno. Sí. Entonces, eso, una librería hizo algo muy importante, que fue poner el puesto principal de un lado del pasadizo y otro puesto gourmet, como decían, del otro. Y era formidable. Yo me sentí conmovido cuando llegué y me di cuenta que en este gourmet no se podía caminar por la cantidad de jóvenes. Eso es lo que más me importó. Jóvenes que estaban discutiendo y viendo esos libros. Entonces ahí yo me dije, bueno, no es cierto que no hay buenos lectores desde este punto de vista. Sí, claro. Pero a quien lee sus lecturas bíblicas, yo no le puedo decir que es un mal lector. No, en absoluto. Volviendo al libro electrónico y al audiolibro. Ahora que recuerdo bien, dos de mis hijos que estudiaron administración oyen con frecuencia en el radio de ellos, en el radio del carro cuando viajan, libros de administración que son leídos. Y ellos van ahí poniéndose al día en las lecturas. La otra vez no leí un libro electrónicamente, sino un artículo que me mandaron que fue muy interesante porque yo leo el artículo, obviamente, de mi campo, y el artículo además podía interactuarse. De manera que si había una cita, uno podía tocar la cita y entonces le aparecía a uno el texto original, y si uno quería meterse en ese texto se iba, ¿verdad? O con una foto uno la podía ver, ¡guay! De pronto le aparecía un paisaje muchísimo más, y esta cosa ya es otro mundo. Claro. Ya es otro mundo. Si a eso vamos, de pronto, yo después pensé, uno empieza a leer el libro y después terminó leyendo otras cosas, y después tiene que devolverse. Pero, bueno. pero es parte de ese mundo mágico de la lectura, ¿verdad? Que ahora se ofrece de esa forma. El nieto mayor mío, André. Esa frase está muy bonita y muy cierta. ¿Cuál? El mundo mágico de la lectura. Sí. De veras. El nietillo es mayor un mundo mío mágico. es un carajillo que fue educado en la lectura electrónica. Fíjate. Lee solo electrónicamente porque la escuela lo metió en ese campo. Claro. Y entonces, los retaba, las maestras los retaban para que leyeran y los ponían a concursar, y entonces todos los chiquitos concursaban en niveles de lectura de cuentos y eso, en narrativa. Pero está metido en ese campo. Uno le regala un libro y ni le toma interés, pero si uno le dice, lea tal cosa en electrónico, por ahí se va. Esa magia. Vos estás viendo una excelente película y oyes un ruido o algo y estás clavado en un libro y se te puede caer la casa que no te despegas. Es decir, esa es la magia que tiene, que te metes dentro del... Ahí es donde uno tiene derecho a decir libro malo, libro bueno, pero para uno. Sí, claro. Exactamente. Yo me acuerdo de la expresión de don Alberto Cañas cuando dijo que él no le podía limitar el derecho a leer los libros que leía la muchachita que trabajaba en el ascensor
del ministerio. Obviamente alguien le había dicho algo sobre los libros de cierto tipo, pues de novelas, por ejemplo, que había un pedante que le dijo que esos libros eran de baja calidad, o no eran gourmet, ¿verdad? Entonces, yo comparto esa posición de don Alberto. No, el que lee lo que hasta de su educación le permite y lo que sea. Sí. Y además lo que le gusta. Exacto, no va a poner Claro. Ese es el punto fundamental, lo que le gusta. Lo importante es que le guste a alguien leer. Claro. Y luego uno podrá hacer un esfuerzo para que los que están alrededor prefieran cierta clase de libro que a uno le parece mejor, pero le parece, es que uno no hay... A mí me pasa una cosa, compro un libro o tengo un libro, inclusive que me lo pueden haber recomendado, y si en 20 páginas no me ha agarrado, al carajo. Bueno, ahí sí, no. Es que no, el libro tiene que agarrarte. ¿Por qué razón? No lo sé. Sí, no es solo de gusto, no. Sin embargo, hay que tener cuidado. A mí me pasó con un libro... Que después se componen. No, don Jesús González, a mí me había hablado mucho de un libro de Guimarães Rosa, Gran Sertón Veredas. Entonces, Mario Celedón, otro amigo, Celedón Cambronero. Exacto. Me lo facilitó. Y me lo regaló, digamos, ¿no? Entonces yo empecé a leerlo y cuando llegué a la página más o menos 50, no puedo. Y lo puse en mi biblioteca con mucho respeto. Pues, era un regalo de un amigo y todo ahí. Y lo dejé. Pero un día me puse, lo veo y digo, no puede ser que yo sea tan mezquino con un autor del que todo el mundo me habla bien, como para no hacer un esfuerzo de pasar a la página 52. Entonces, volví a empezar, y cuando iba por la página 100 me di cuenta que ya no podía parar. Es uno de los libros más extraordinarios que yo he leído, el gran Sertón Veredas. Y luego leí otras cosas de Guimarães Rosa, es uno de los maestros de la literatura latinoamericana. Entonces, pensé, bueno, tenía razón don Gesser y tenía razón Mario Celedón. Pero claro que el primer golpe que me dio el libro no fue muy agradable, y sin embargo, yo no lo voy a olvidar nunca, ¿verdad? En cambio, hay una cosa que me encanta decir, porque a veces es bonito bajarle un poquito el piso a alguien que está... Yo estuve en Costa Rica en la echada al mar del libro La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa. Él vino aquí a Costa Rica a lanzarlo. Yo estuve con San Felipe Azulfeifa en la presentación. Y era un libro espectacular. Él me lo autografió y yo lo mandé a empastar. Ahí lo tengo. En el año 82 fue eso. Como en el año 84, voy por segunda vez yo a leerlo. A Bahía, a Salvador, Bahía. Sí. Y claro, como siempre, a ver librerías, pero ahí está en portugués, ¿verdad? Entonces me encontré un libro de Da Cunha, es un historiador brasileño, pero luego, digo, es por así decirlo, un militar y letrado brasileño extraordinario, diplomático. Se titula Os Sertões, a campaña dos Canudos. Y eso es sobre el libro, en la Guerra del Fin del Mundo, de los Canudos. No, claro. Bueno. Cuando veo el título, qué raro. Claro. Lo compré y es el primer libro que yo me leí totalmente en portugués, porque yo nunca he visto una traducción al español. Pero conforme iba leyendo, iba bajando la estatura de Vargas Llosa, hacía cosas agigantados, porque era mejor literariamente, anecdóticamente. ¿Y cuál fue primero? Ahora verás, Bueno, la edición que yo compré era de la 31ª. La primera se había publicado en 1903. Entonces, pero qué forro me metió Vargas Llosa, porque yo hubiera preferido leer este y no leer más del asunto. Sí, claro. Frente a este libro,
El de Vargas Llosa, perdón. Vale el autógrafo, ahí lo tengo por el autógrafo, pero no, lo seguiré diciendo. Claro, no, Vargas Llosa es formidable. Ahora sí tengo que decirlo con todo respeto, porque es un gran escritor y ese premio Nobel se lo dieron con más que razón. ¿Cómo se llama aquel de no sé qué, las visitadoras? Napoleón iba a decir. Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras. Casi digo Napoleón. Iba a decir Napoleón. Tiene algunos libros que son buenísimos. No, la ciudad de los perros. La ciudad de los perros, claro. Pero claro, uno tiene dice, varios. ¿por qué él hizo eso? Pensó él que nunca lo iban a traducir al español o que no iba a haber un alajuelense idiota que fuera y lo comprara en Bahía para leerlo. Pero miren, qué libro más. Ahora en estos días por Desde que dijiste lo de los canudos, dije, Claro, la guerra de los canudos. Claro. Mira, es extraordinario y digo, y bueno, no es hablar mal de Vargas Llosa, pero él pudo haber dedicado ese tiempo a otra cosa, tomando en cuenta la clase de obra que escribió Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Él fue militar, diplomático, un erudito en un montón de cosas, un intelectual que fue de los promotores de la proclamación de la República de Brasil y todas esas cosas. Pero entonces en 1913 publicó la primera edición. Claro, y eso ahí aclaran que ha habido que actualizarlo en la forma de escribir el portugués, ¿verdad? Porque ha habido cambios, claro. pero es la misma. ¿Cómo es que lamentablemente los autores el término que portugueses se no usa llegan cuando mucho se aquí. habla de... El que más llega tal vez es Amado Jorge. Bueno, ese llamado sí. es buenísimo. sí, claro. Y para mí... Muy traducido al español. No, totalmente. está totalmente traducida casi toda su obra. Sí. Sí, sí. Pero Además Jorge llegan Amado, novelas. es decir, Llegan novelas de televisión. Y películas, ¿sabes? Y que es un éxito. Sí, claro. Es un claro. éxito. Sí, no, a mí me encanta Jorge Amado. Sobre todo que yo siento en el del premio Nobel, ¿cómo se llama? Saramago. Colombiano. García Márquez. García Márquez, esa magia yo la encontré antes en Jorge Amado. Hay una... Doña Flor. Doña Flor, sus dos maridos. Sí. Bueno, Sí, se sí. acabó. Lo que porque están los dice que hay que relatos. entrevistar. Jorge Amado yo empecé a leerlo temprano porque mamá lo leía en los 60s. Entre ellos el trabajo sobre Luis Carlos Prestes, que es poco difundido, ¿verdad? La Gran Marcha en Brasil, pero todos esos, Gabriel Canela y el otro, todos esos eran una exquisitez. Sí. Bueno, Jorge Amado. hay que aterrizar.